Audiencia de radioletras.com, bienvenidos a Tordesillas, desde Brasilia para Latinoamérica y el mundo. Vamos juntos en este paseo artístico cultural por Latinoamérica. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Dale, vení, trae tu tambor, no importa dónde estés, porque el destino de los pueblos no puede demorarse. Y cuando la gente es pisoteada y sus derechos atropellados, solo nos queda agarrar el tambor y volver a redoblar. Por araduras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. A través del tiempo, la música ha servido como un bastión de resistencia y protesta. Son tiempos difíciles, y desde el Río Bravo hasta la Patagonia, mi gente empieza a cantar. Empieza a cantar sus músicas, sus llantos, sus traiciones, sus miedos. Y siempre habrá un tambor a redoblar. La mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda ve balcones y zaguán. Nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. 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 Ya se pasaron 41 años que Rubén Olivera y Mauricio Ubal compusieron esta canción. Rumbos la inmortalizó. Los pueblos toman las músicas y las esgrimen como un escudo para protegerse del autoritarismo, para protegerse de los predadores. Sin duda que a redoblar es una de esas protecciones que nuestra América morena esgrime en tiempos tan difíciles. Gracias por todo, maestro. Disculpen por tan poco. En el Tordesillas de hoy, viernes 4 de diciembre de 2020, comenzamos escuchando un cuento del gran Mario Benedetti en el año de su centenario. Soñó que estaba preso. Aquel preso soñó que estaba preso. Con matices, claro, con diferencias. Por ejemplo, en la pared del sueño había un afiche de París. En la pared real solo había una oscura mancha de humedad. En el piso del sueño corría una lagartija. Desde el suelo verdadero lo miraba una rata. El preso soñó que estaba preso. Alguien le daba masajes en la espalda y él empezaba a sentirse mejor. No podía ver quién era, pero estaba seguro de que se trataba de su madre, que en eso era una experta. Por el amplio ventanal entraba el sol mañanero y él lo recibía como una señal de libertad. Cuando abrió los ojos, no había sol. El ventanuco con barrotes, 3 palmos por 2, daba a un pozo de aire
a otro muro de sombra. El preso soñó que estaba preso, que tenía sed y bebía abundante agua helada, y el agua le brotaba de inmediato por los ojos en forma de llanto. Tenía conciencia de por qué lloraba, pero no se lo confesaba ni siquiera a sí mismo. Se miraba las manos ociosas, las que antes construyeron torsos, rostros de yeso, piernas, cuerpos enlazados, mujeres de mármol. Cuando despertó, los ojos estaban secos, las manos sucias, las bisagras oxidadas, el pulso galopante, los bronquios sin aire, el techo con goteras. A esa altura el preso decidió que era mejor soñar que estaba preso. Cerró los ojos y se vio con un retrato de Milagros entre las manos. Pero él no se conformaba con la foto. Quería a Milagros en persona, y ella compareció con una amplia sonrisa y un camisón celeste. Se arrimó para que él se lo quitara y él, no faltaba más, se lo quitó. La desnudez de Milagros era por supuesto milagrosa, y él la fue recorriendo con toda su memoria, con todo su disfrute. No quería despertarse, pero se despertó unos segundos antes del orgasmo onírico y virtual. Y no había nadie. Ni foto, ni Milagros, ni camisón celeste. Admitió que la soledad podía ser insoportable. El preso soñó que estaba preso. Su madre había cesado los masajes, entre otras cosas porque hacía años que había muerto. A él lo invadió la nostalgia de su mirada, de su canto, de su regazo, de sus caricias, de sus reproches, de sus perdones. Se abrazó a sí mismo, pero así no valía. Milagros le hacía adiós desde muy lejos. A él le pareció que desde un cementerio, pero no podía ser. Era desde un parque. Pero en la celda no había parque, de modo que, aún dentro del sueño, tuvo conciencia de que era eso, un sueño. Alzó su brazo para también él brindar su adiós, pero su mano era solo un puño, y como es sabido, los puños apretados no han aprendido a decir adiós. Cuando abrió los ojos, el camastro de siempre le transmitió un frío impertinente. Tembloroso, entumecido, trató de calentar sus manos con el aliento, pero no podía respirar. Allá en el rincón, la rata lo seguía mirando tan congelada como él. Él movió la mano y la rata adelantó una pata. Eran viejos conocidos. A veces él le arrojaba un trozo de su horrible, despreciable menú. La rata era agradecida. Así todo el preso echó de menos a la verde, agilísima lagartija de sus sueños y se durmió para recuperarla. Se encontró con que la lagartija había perdido la cola. Un sueño así ya no valía la pena de ser soñado. Y sin embargo, empezó a contar con los dedos los años que le faltaban. 1, 2, 3, 4 y despertó. En total eran 6 y había cumplido 3. Los contó de nuevo, pero ahora con los dedos despiertos. No tenía radio, ni reloj, ni libros, ni lápiz, ni cuaderno. A veces cantaba bajito para llenar precariamente el vacío, pero cada vez recordaba menos canciones. De niño también había aprendido algunas oraciones que le había enseñado la abuela, pero ahora, ¿a quién le iba a rezar? Se sentía enfadado por Dios, pero tampoco él quería estafar a Dios. El preso soñó que estaba preso y que llegaba Dios y le confesaba que se sentía cansado, que padecía insomnio y eso lo agotaba y que a veces, cuando por fin lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas en las que Jesús le pedía auxilio desde la cruz, pero él estaba encaprichado y no se lo daba. Lo peor de todo, le decía Dios, es que yo no tengo Dios a quien encomendarme. Soy como un huérfano con mayúscula. El preso sintió lástima por ese Dios tan solo y abandonado. Entendió que, en todo caso, la enfermedad de Dios era la soledad, ya que su fama de supremo, inmarcesible y perpetuo espantaba a los santos, tanto a los titulares como a los suplentes. Cuando despertó y recordó que era ateo, se le acabó la lástima hacia Dios, más bien sintió lástima de sí mismo, que se hallaba enclaustrado, solitario, sumido en la mugre y en el tedio. Después de incontables sueños y vigilias, llegó una tarde en que dormía y fue sacudido sin la brusquedad habitual, y un guardia le dijo que se levantara, porque le habían concedido la libertad. El preso solo se convenció de que no soñaba, cuando sintió el frío del camastro, y verificó la presencia eterna de la rata. La saludó con pena y luego se fue con el guardia para que le dieran la ropa, algún dinero, el reloj, el bolígrafo,
una cartera de cuero, lo poco que le habían quitado cuando fue encarcelado. A la salida no lo esperaba nadie. Empezó a caminar. Caminó como 2 días, durmiendo al borde del camino o entre los árboles. En un bar de suburbio comió 2 sándwiches y tomó una cerveza en la que reconoció un sabor amargo y antiguo. Cuando por fin llegó a casa de su hermana, ella casi se desmayó por la sorpresa. Estuvieron abrazados como 10 minutos. Después de llorar un rato, ella le preguntó qué pensaba hacer. Por ahora una ducha y dormir, porque estoy francamente reventado. Después de la ducha, ella lo llevó hasta el altillo donde había una cama, no un camastro inmundo, sino una cama, limpia, blanda y decente. Durmió más de 12 horas de un tirón. Curiosamente, durante ese largo descanso, el expreso soñó que estaba preso, con lagartija y todo. Bien, y ahora en Tordesillas vamos a escuchar Vincent Calef, que nos va a dar una pequeña aula sobre premios Nobel. Gente que han hecho tanto por la literatura de nuestros países y que deja tan orgulloso a nuestra gente. Los premios Nobel son galardones internacionales, los cuales se les da a ciertas personas o también a algunas organizaciones que hayan hecho un gran experimento o alguna gran contribución hacia la humanidad en diferentes áreas, como por ejemplo está la física, la química, medicina, literatura, etc. Llevan ese nombre en honor a Alfred Nobel, el cual fue un gran químico, ingeniero e inventor que tenía una gran empresa de metalurgia. Con esa empresa él producía armamento militar, y es a través de esta forma que él se convirtió en el mayor proveedor de armamento militar durante su época. Entonces, en 1888, Alfred leyó su obituario en un periódico, el cual decía: "El mercader de la muerte ha muerto", y esto lo dejó a él bastante pensativo por 2 cosas. La primera es que el periódico se había equivocado, porque el que se había muerto ese año fue su hermano, y no él. Y 2, porque esa no era la imagen con la que él quería que las futuras generaciones lo recuerden, como alguien que simplemente provocó caos y guerras. Por lo que en su testamento él especificó que una gran parte de su fortuna se destinará a premiar a aquellas personas que hicieran grandes contribuciones en diferentes áreas, como la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Estos premios Nobel en literatura se han ido entregando desde 1901 y hasta el día de hoy tenemos 144 galardonados, de los cuales solamente 11 son latinos. Pero hay que mencionar también que hubieron años en los cuales no se entregaron estos premios, debido a diferentes tipos de guerras. Pero también hubieron 2 años en los cuales el premio Nobel de literatura se entregó a 2 personas al mismo tiempo. Específicamente fue en 1964 y en 1904, donde se encuentra nuestro primer ganador latino. Este año los ganadores fueron José Echegaray de España y Frédéric Mistral de Francia. José no solo fue un gran exponente literario, sino en diferentes áreas también lo fue. Es por eso que incluso es recordado como el más grande matemático español que hubo en el siglo XIX. A lo largo de su vida ha escrito 67 obras de teatros, y hay que mencionar también que ha escrito entre 25 y 30 tomos de física matemática. Sus obras en un inicio tenían un cierto carácter melancólico romántico, pero posteriormente fueron evolucionando y se volvieron de carácter social. Y aunque muchos críticos de su época no lo consideraban como un gran dramaturgo, sin embargo tuvo gran éxito porque al público le gustaba esa manera original que tenía de escribir y de demostrar la tradición del drama español. Y es de esta forma que no solo se convirtió en el primer latino en ganar el premio Nobel de literatura, sino que fue el primer latino en ganar un premio Nobel con su majestuosa obra El Gran Galeón. Nuestro segundo ganador fue Juancito Benavente, un español que era escritor, guionista y productor de cine. Un dato curioso es que en 1885, después del fallecimiento de su padre, tras dejarle su herencia, él dejó la universidad y empezó a viajar por Francia, por Rusia y dedicarse a las letras. En sus inicios, él se dedicó a dirigir circos, para posteriormente empezar a dirigir obras de teatro, donde él empezó a dirigir sus propias obras de teatro. Él no tenía un género literario específico, pues a lo largo de su trayectoria abordó diferentes géneros, como ser la tragedia, la comedia y el drama. Su obra más grande fue Los intereses creados, en la cual hace una brillante combinación entre la sátira y el humor, y además que se atreve a hacer una gran crítica al positivismo que imperaba en la sociedad de aquella época. Esa obra fue tan bien acogida por el público
que terminada la función, cuentan de que el público lo cargó en sus hombros al escritor y lo llevó así eufórico hasta la puerta de su casa. Por esa manera tan original y única con la cual solo él ilustraba sus obras de teatro, fue que finalmente en 1922 se hizo ganador del Premio Nobel de Literatura. Ahora nos venimos un poquito más hacia Sudamérica, específicamente a Chile, donde se encuentra nuestra tercera ganadora, Gabriela Mistral. Bueno, no hay mucho que decir de ella que la mayoría no conozca, pues es un gran referente literario dentro de Sudamérica y todo el mundo. Ella era una profesora, que posteriormente se convertiría en una gran pensadora chilena, y en sus inicios ella criticaba mucho al sistema político que ejercían en ese entonces y hablaba mucho sobre la importancia de la educación. A diferencia de los anteriores, ella era una poeta, que escribía lo que sentía, por lo que sus poesías tenían un poderosísimo carácter emocional e inspirador, cosa que le hicieron valerse del Premio Nobel en 1945 con su obra majestuosa Desolación. Nuestro cuarto ganador también fue un poeta español llamado Juan Ramón Jiménez. Sus escrituras eran panteístas, exactas y precisas, y al igual que muchos, a lo largo de su trayectoria fue cambiando entre diferentes temas. Al principio tenía un género sensitivo, pero luego se volvió más perfeccionista. Finalmente fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1956 por sus grandes escrituras líricas y por su espíritu artístico, y además con su grandiosa obra Platero y yo. El quinto latino en ganar este premio fue el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Asturias fue un importante escritor político y diplomático, el cual influyó grandemente en la literatura occidental, debido a que una gran parte de su vida la vivió en París, donde se dedicó a estudiar antropología y mitología andina. Y este fue uno de los más grandes temas dentro de su literatura, pues él mostraba la importancia de las culturas indígenas, además que fue uno de los primeros novelistas en combinar a la literatura con la antropología y la lingüística. Su más grande obra fue El Señor Presidente, con la cual ganó el Premio Nobel de Literatura en 1963. En esta obra, él escribía cómo era vivir bajo la dictadura de Manuel Astrada, además de que con este libro también lo exiliaron por oponerse a la dictadura y al régimen que vivían en aquel entonces. Nuestro siguiente ganador es otro chileno conocido mundialmente por su seudónimo Pablo Neruda. Él fue sin duda alguna uno de los más grandes poetas que ha existido, pues grandes referentes literarios como Gabriel García Márquez se refieren a él como el mejor poeta del siglo XX. Su poema más popular a nivel mundial, y la cual les puedo apostar que ustedes lo han escuchado por lo menos una sola vez en su colegio, es el poema 15. Ese poema que dice: me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que tus ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Sin embargo, la obra que le hizo ganador del Premio Nobel en 1971 es Canto General, un recopilatorio de poemas que tiene un gran carácter vital hacia los sueños y hacia el destino. El séptimo latino ganador fue Vicente Aleixandre, un poeta español de la llamada Generación 27. Sus obras poéticas presentaron diferentes etapas. Primeramente la poesía pura, luego poesía surrealista, poesía antropocéntrica y finalmente poesía de vejez. Sus escritos tenían una forma de expresión en prosa y en verso libre, que finalmente se convertiría en poesía social imperante. Su obra más grande, con la que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1977, fue Poemas de Consumación. Nuestro siguiente hispano ganador es uno de los más conocidos no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial, el colombiano Gabriel García Márquez. Sus obras literarias no tenían un patrón en cuanto a su estilo, pues él mismo afirmaba que el estilo no lo elige uno, simplemente que el tema que elija uno para hacer ya viene con un estilo predeterminado, aunque muchas veces se ha asociado su estilo con el realismo mágico. Sin duda alguna, su obra más conocida a nivel mundial es 100 años de soledad, la cual hasta la fecha ha sido traducida a más de 35 idiomas, y además está incluida por muchas asociaciones dentro de las 100 mejores novelas en la historia del mundo. Obviamente fue gracias a esta obra que finalmente en 1982 logró ganar el Premio Nobel de Literatura. El noveno ganador fue José Camilo Cela, un escritor español que se dedicó a ser novelista. Antes de que estallase la guerra civil en España, él era un poesía surrealista, pero después de estallada la guerra, él escribió una novela, la cual fue llevada al cine y al ver el que tuvo mucho éxito,
dio un cambio a su carrera y empezó a ser novelista. Su novela más grande fue La Colmena, la cual de una manera muy extraña fue publicada primeramente en Argentina, porque en España fue censurada debido a sus pasajes eróticos. Pero claro, tuvo bastante éxito, por lo que finalmente España tuvo que aceptar esa obra. Fue por esta misma obra que en 1989 se hizo ganador del Premio Nobel de Literatura, por su rica prosa y además por mostrar de una manera muy adecuada la vulnerabilidad del hombre. Nuestro penúltimo ganador fue un escritor, dramaturgo y político mexicano, Octavio Paz. Octavio fue un poeta difícil de encasillar, pues sus poesías tenían diferente trama, diferente género literario. Primero eran neomodernistas y luego eran existencialistas. Además de que a lo largo de su vida siempre fue experimentando con sus obras, hasta que finalmente sus poesías simplemente fueron una manifestación de sus sentimientos. Su obra más grande fue Libertad bajo palabra, con la que finalmente ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990, por su escritura caracterizada por inteligencia sensorial y además por su integridad humana. Nuestro último galardonado fue el político y escritor peruano Mario Vargas Llosa. Sus obras están influenciadas por su propia percepción sobre la sociedad peruana y por sus experiencias, además de que también es considerado como un maestro de la composición novelística. Sus obras tratan de la antinomía entre lo estructural y lo histórico, aunque también tienen características como el amor, el humor y la tragedia. Su más grande obra fue La ciudad y los perros, y aunque de una manera extraña, esa fue la primera novela que él escribió, pero con esta se hizo acreedor del Premio Nobel de Literatura en el 2010. Cuánta gente brillante, ¿no? Tenemos mucho trabajo por delante para divulgar las obras de estos artistas fenomenales. Bien, radioletras.com todos los días a las 13 con su programación habitual. Los domingos nuestro compañero de la academia, André Pulling, hace Literato. De lunes a jueves hacemos junto con todo el equipo de la radio Mosaico. Los viernes Tordesillas. Sábado de Historia, ese programa que hacen Verónica Vicenzi y Gasisima para los pequeños. radioletra2020@gmail.com. Ustedes nos pueden escribir. Y ahora un poco de filosofía. Llega Gasisimas con sus pensamientos. Ahora, para el programa Tordesillas, algunos pensamientos. Tu atención debe estar en las cosas que haces y en el tiempo presente. De vez en cuando las cosas cambian. Para ser feliz, si es necesario, renuévate también. Solo tú puedes hacer tu vida feliz. La mayoría de la gente puede decir que son lógicos, pero en realidad actúan por emoción. Soy Gassi Simas para la radioletras.com. Bien, ya estamos llegando al final del Tordesillas de hoy y no puede faltar la poesía, claro, en la vida no puede faltar la poesía. Avante nuestras poetisas. Vengo de otro país, del otro barrio de mi país, igual al otro y al otro, del barrio pobre de Latinoamérica, toda pobre, mutilada, dolida, desgarrada, pero siempre de pie. Vengo de ver el verde, sentir la entraña del hambre, el verde hambre descalzo, largo, ancestral, de ver los rostros del mar hechos de sal y sol, barcos, esperas, naufragios, de sentir en mis vísceras la negritud en patas, esclavitud de historia, silencios, gritos. Soy la turista del tercer mundo, la crónica burguesa para narrar la muerte, la exclusión, la injusticia, la blanquita latina europea de un pobre país vecino que tuvo pretensiones de primer mundo. Vengo con este grito en la garganta atravesando el sur del continente, este verde dolor mojado por las lluvias. Vengo del otro barrio de mi país, de los suburbios de un poema que se duele en la piel. A la sombra del vigía de nuestros sueños,
construido, abandonado, destruido, reconstruido. Entreverada, entre aparecidos y recuerdos, seré sombra, seré fantasma, seré recuerdo. Cuando los edificios despierten y empiecen a pelear entre sí, voy a estar con mi paraguas entre los escombros buscándote. Gracias Ana María, gracias Alejandra, gracias Luna, gracias por la poesía. Bien, en mis jóvenes años mozos supe ser un peón golondrina, esos zafrales que de norte a sur andan buscando trabajo. Cargué cajones de ciruela, de manzana, de durazno, con el barro por la rodilla. Embolsé arroz, me rompí las manos en el algodón. Y hoy, en el final de este Tordesillas, quiero homenajear a todos esos peones golondrina que a lo largo y ancho de nuestra América andan buscando parar la olla de su familia. Mi amigo misionero Claudio Bustos realiza una interpretación fantástica de otro misionero, de Ramón Gumersindo Cidade, más conocido como Ramón Ayala. Así que, para terminar el Tordesillas de hoy, El cosechero, por Claudio Bustos. Chau, hasta la semana que viene. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás prenderán mi sangre como un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás prenderá en mi sangre como un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Plata blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Quiero yo, quiero yo.
Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.